Bueno, en este bloque trataremos temas de derecho procesal penal. Luna Cabrera, María José y otros, por supuesto, autor de comercialización de estupefacientes agravadas. Aquí el tema decidiendo en este auto del año 2016 era la prisión preventiva. La defensa interpone recurso contra el auto que confirma la prisión preventiva. El agravio era en general la inexistencia de peligro procesal. Consideró que el imputado había aportado sus datos personales de modo real, no se resistió al procedimiento, no registró antecedentes penales, durante el proceso se mostró colaboradora, carece de estabilidad laboral y contención familiar, pero tienen 3 niños menores y se debate en indigencia y siempre vivió en el mismo lugar. Y el último eslabón se presentaba como el último eslabón en la cadena de narcotráfico. El juez de control analiza en su resolución la calificación legal, descartando la condena de ejecución condicional, como hacemos todos como primer punto de análisis para analizar. Consideró que la imputada tenía desprecio por la educación de los hijos, que se encuentran indocumentados, por lo que no perciben ni siquiera la ayuda universal por hijo, y la promiscuidad en que los somete por su actividad ilícita. Falta de actividad laboral, proximidad del domicilio de los imputados con uno de los compradores, un entorno barrial en el que cobra relevancia la interrelación entre vendedor y consumidor. La resolución confirma el auto del juez de control, pero con distintos argumentos. Considera que la pena combinada en abstracto parte de un mínimo de 6 años, por lo que en caso de recaer condena sería de cumplimiento efectivo. Se encuentra agravada en función del artículo 11, apartado A, por toda vez que se sirvió de menores de 18 años o bien en perjuicios de estos. En este caso en particular, la imputada había vendido droga a un menor de 18 años. La Convención de los Derechos del Niño, en el artículo 33, establece que los Estados partes adoptarán las medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales para proteger a los niños contra el uso de estupefacientes e impedir que se utilicen en la producción y tráfico. No se valora doblemente la circunstancia de utilizar a un menor, sea incluida en el tipo que agrava la pena, lo que se encuentra prohibido si se tiene en cuenta como calificante del tipo penal y como agravante para individualizar la pena. Lo que se valora es el menor de edad víctima y testigo, en este caso en particular de este proceso penal, y las implicancias de un eventual cese de la prisión preventiva con respecto a él. La Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas establece que se debe dar la máxima eficacia a las medidas de detección y represión, ejerciendo un efecto disuasivo. A los fines del descubrimiento de la verdad, es necesaria la protección de los testigos y preservar así la etapa para la prueba del juicio. En este caso, la Cámara consideró que la libertad del imputado podía influir negativamente en la víctima. Recordemos, un menor de 17 años. Era un testigo calificado, menor de edad y por ende representativo de una mayor vulnerabilidad, más allá de la vecindad que tenían. Las directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a niños víctimas y testigos de delitos aprobados por el Consejo Económico y Social en la resolución del 2005 del año 20, considera que los niños víctimas y testigos de delitos deberán ser tratados con tacto y sensibilidad a lo largo de todo el proceso de justicia. Esa es la directriz número 10. El menor de edad víctima de tal actividad delictiva puede llegar a interpretar, es lo que consideró la Cámara, que la libertad del imputado como alguien que goza de impunidad, provocando en su ánimo una sensación de inseguridad, temor y sentimientos de angustia que lo afecten o inciden en su declaración testimonial en detrimento del descubrimiento de la verdad con riesgo de revictimización. Por tales motivos, no se consideró viable la prisión domiciliaria. Vamos a ver ahora otra causa, Chieti, Hugo Rómulo, sobre la nulidad de relación sumario número 350. Es un auto del año 2016 y el tema de era la devolución de los objetos secuestrados, como otro tema de derecho procesal penal. Aquí la defensa interpone recurso contra el auto que rechaza la oposición y no hace lugar a la devolución de los objetos secuestrados. El agravio, considerando que era un gravamen irreparable, que los objetos secuestrados son herramientas de trabajo para la construcción y reparación de viviendas que eran el sustento de la familia. Había una arbitrariedad al denegar la restitución sin un fundamento fáctico ni legal
Era un tercero no imputado y planteaba la nulidad del secuestro. El juez de control rechaza el pedido de restitución de los objetos secuestrados por no encontrarse comprendido en el artículo 338 del Código Procesal Penal, salvo que hubiera un gravamen irreparable, lo que desechó que se diera como hipótesis de auto. El fiscal de instrucción debe determinar la procedencia dolosa o no de los efectos secuestrados y, en su caso, es factible o no el decomiso o su imposible devolución. La resolución de la Cámara de Acusación revoca la resolución del juez de control. ¿Qué se tuvo en cuenta? Como dijimos al comienzo, todavía estaba en estado de sumario. El tiempo transcurrido desde el secuestro de los bienes, el poco avance en la investigación, no había imputación alguna ni pronunciamiento jurisdiccional sobre la medida de coerción que afectaba los derechos patrimoniales del peticionante. El secuestro se presentó como impostergable en función del artículo, el secuestro que había realizado la policía en su momento se mostró impostergable en función del artículo 324, inciso 4 y 322. Se ingresó con orden de allanamiento no cuestionada. No se afectó la garantía de la inviolabilidad del domicilio conforme establece la Constitución Provincial en el artículo 45. La sospecha de ilicitud ex ante legitima el secuestro. La determinación del objeto es un requisito que debe contener, en otros casos, en la orden de allanamiento e indica el límite de la autorización. Deben estar relacionadas con el delito o bien sujetos a confiscación o que puedan servir como medio de prueba, según establece el artículo 210. El secuestro de cosas no incluidas en toda esa amplitud constituyen casos de excepción solamente en casos de urgencia o de un hallazgo casual. Estos objetos que habían sido secuestrados no se relacionaban con el hecho que se investigaba, tampoco se verificaba flagrancia y eran bienes muebles respecto de los cuales tiene vigencia la presunción de legalidad de la tenencia. Debe tratarse de un hallazgo casual, pero de prueba de un delito, y per se ser reveladores de una actividad criminal, flagrancia, o bien ser prueba de otro delito para que se puedan secuestrar. No se justificó por qué, en este caso en particular, finalizado el allanamiento con un resultado negativo, motivo por el cual se había ingresado al domicilio, se continuó el registro. Se lo solicitó al dueño del domicilio, que no era el destinatario inmediato de la orden, que acredite con facturas de propiedad la propiedad justamente sobre tales cosas muebles. La pregunta del personal policial sobre el origen de los bienes y la acreditación de la propiedad no implica la hipótesis de dichos espontáneos y que según la Corte Suprema de Justicia pueden ser valorados pero solo bajo ciertas circunstancias. Se anula el secuestro y se restituyen los bienes a la persona de cuyo poder se saca. Otro tema más reciente, un recurso de queja presentado por autos, pedido de juicio abreviado inicial, causa que titulamos Ribeiro, la Cámara de Acusación, esto es de agosto del 2020. Es un recurso de queja en donde se hace lugar en contra el auto del juzgado de control que declaró formalmente inadmisible el recurso de apelación intentado frente al rechazo de realizar un juicio abreviado inicial. La hipótesis es que concluida la investigación, el fiscal acuerda hacer un juicio abreviado inicial, elevado los autos al juzgado de control, lo rechaza e incluso rechaza la resolución, rechaza el recurso de apelación de esa resolución. Entonces van en queja a la Cámara y esto es lo que se resuelve. El cambio producido en torno al proceso penal y el rol del Ministerio Público propició la revisión del criterio de Lugones, del auto 128 del año 2009, de la Cámara de Acusación, que entendía que el rechazo del pedido de juicio abreviado inicial no ocasionaba gravamen irreparable. Por eso destaco esta doctrina como nueva. Estamos haciendo un cambio de jurisprudencia como muchos de los otros fallos que he traído en esta exposición. El Ministerio Público, en este caso en particular, consideró la Cámara que demostró gravamen irreparable en razón de que le impide cerrar parcialmente al menos una investigación compleja, evitando un innecesario dispendio de tiempo y recursos materiales y humanos acrecentados en el contexto actual. Se tuvo en cuenta esta situación de pandemia
que vivimos en el año 20 y en el transcurso del 2021, en donde los recursos materiales y tecnológicos los hemos debido hacer más eficientes y más dificultoso un juicio presencial, como sabemos a todos. Posterior a que se hace lugar al recurso de queja, vuelve al juzgado de control, en donde hacen el pedido de juicio abreviado inicial, lo cual también es rechazado por el juez de control. Vuelve nuevamente a la Cámara y esta es la resolución. Es el pedido de juicio abreviado inicial solicitado por Guillermo Adrián Taberna en esta causa Ribeiro. Es el auto de septiembre del año 2020 y aquí es el pedido de juicio abreviado inicial, el tema de Silendum. Se hace lugar al recurso tanto del defensor como del fiscal. Se revocó la resolución impugnada y se ordenó al juez de control, que es a quien le corresponde en definitiva, le dé trámite al juicio abreviado inicial solicitado por las partes. La previsión legal de juicio abreviado inicial del 356 del Código Procesal Penal no restringe su aplicación solo a supuestos de presunción en flagrancia o de escasa complejidad, porque en este caso en particular les debo mencionar o destacar que es una causa compleja llevada por el fiscal de delitos complejos en donde había múltiples hechos y numerosos imputados. La última reforma al Código Procesal Penal de la Ley Provincial 10.457 introduce nuevas perspectivas en el proceso penal y el rol de las partes, en especial del Ministerio Público Fiscal. Se apuntó con ello a dotar de celeridad y eficacia la persecución penal pública, propiciando soluciones alternativas, entre ellas el criterio de disponibilidad. Con el fin de procurar una eficiente administración de recursos, implementación del sistema acusatorio adversarial y también una solución temprana de todos los conflictos penales. La regulación de los criterios de disponibilidad del artículo 13 bis, la suspensión de juicio prueba, incluso a propuesta del Ministerio Público Fiscal, se reforma el artículo 415 aplicable al juicio abreviado inicial, en cuanto otorga la posibilidad de realizarlo también para alguno o algunos de los imputados, no son todos, y también para alguno o alguno de los hechos. La celebración de un juicio abreviado inicial para los tres imputados, en este caso en concreto, evita la incertidumbre con relación a un cierre parcial de una investigación compleja, simplifica el trámite procesal y disminuye el uso de recursos tecnológicos y humanos requeridos para un juicio común y evita afectar la garantía constitucional de duración razonable del proceso.